Ok, la semana pasada habíamos revisado la parte de rezago de cortante, ¿sí? En elementos empernados, ¿sí? Habíamos hablado o habíamos analizado cómo es el comportamiento cuando también tenemos zigzag, habíamos visto la tabla, ¿sí? En general, eso fue hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Ahora, nos quedó pendiente de esa clase lo que son miembros soldados. ¿Por qué? Porque los miembros soldados también presentan ese rezago de cortante. Y ustedes también se pueden imaginar por qué. Si yo hago la soldadura en solo una parte del elemento, esto es probable de que no transmita correctamente las fuerzas. ¿Sí? En otras palabras, o mejor explicado. Yo tengo, imaginemos, una sección, una placa. ¿Sí? Y aunque sea una placa, si yo la soldadura solo la aplico, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? Solo sueldo ahí. Igual puedo tener un rezago de cortante. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase anterior, yo voy a tener una distribución de esfuerzos aquí de esta manera. ¿Sí? Bueno, ahí. Y entonces voy a tener una parte subutilizada, igual. Solo para ejemplificar. Obviamente en ángulos casi esto no sucede porque se distribuye, perdón, en placas se distribuye bastante bien. Y es poco probable de que alguien suelde una placa, la suelde solo en un extremo. Pero para que se entienda el caso, de que también puede presentarse soldaduras. Entonces, en ángulos, en algunos tipos de perfiles, si la soldadura la hacemos en una zona en la cual no hay cierta simetría y no se distribuye de manera adecuada el esfuerzo, lo que puede ocasionar es un rezago de cortante. ¿Sí? Entonces, para ello se hace un uso igual de la misma metodología, sin embargo, solo son consideraciones diferentes, pequeñitas. ¿Sí? Entonces, cuando se transfieren las cargas de tensión por soldadura, deberán usarse las siguientes reglas de la tabla D3.1 de la ISC. ¿Sí? Tabla mostrada anteriormente, la que mostramos, recuerden esta de acá. Esta. ¿Sí? Aquí también nos dan características para miembros soldados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y nos dice para determinar los valores de A y de U. ¿Sí? Igual. O sea, en este caso, nosotros pasamos directamente de área gruesa a área efectiva. ¿Sí? No pasamos por área neta. ¿Por qué? Porque no tenemos simplemente agujeros. Si no hay cual no haber agujeros, no hay un área neta que calcular. Entonces, en ese caso, directamente multiplicamos el área gruesa por el valor de U y obtenemos el área efectiva. Y esa área efectiva es la que usamos para poder determinar los esfuerzos, ¿sí? de rotura, los esfuerzos últimos de corte. Eh, si la carga se transmite solo por soldadura longitudinal, ¿sí? A otros elementos que no sean placas o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, A debe ser igual al área bruta total del área gruesa del miembro, ¿sí? Caso 2 de la tabla. Otra consideración. Si una carga de tensión se transmite solo por soldaduras transversales, ¿sí? El área debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U es igual a 1, caso 3 de la tabla. Ahora, consideraciones adicionales. Las pruebas han demostrado que cuando placas o barras planas conectadas por soldadura de filete longitudinal se usan como miembros de tensión, ellas pueden fallar prematuramente por retraso del cortante en las esquinas si las soldaduras están muy separadas entre sí. Por tanto, la especificación de la ISC establece que cuando se encuentren tales situaciones, las longitudes de las soldaduras no deben ser menores que el ancho de, la, de las placas o barras. La letra A representa el área de la placa y multiplicar U por A es el área neta efectiva.
Para tales situaciones deberán usarse los siguientes valores de U, caso 4 de la tabla. Tenemos estas especificaciones en las cuales analizamos longitud de la soldadura en pulgadas y ancho de la placa, ¿sí? Que a la final es la distancia entre soldaduras. ¿Y qué tenemos? Cuando L es mayor o igual a 2W, U es igual a 1. Cuando 2W es mayor a L y eso es mayor a 1.5W, U es igual a 0.87. Cuando 1.5W es mayor a L y eso es mayor a W, U es igual a 0.75. ¿Sí? Para combinaciones de soldadura longitudinales y transversales, L debe tomarse igual a la longitud de la soldadura longitudinal, porque la soldadura transversal tiene poco o ningún efecto sobre el retraso del cortante, es decir, hace poco por llevar la carga a las partes no conectadas del miembro. Ya, expliquemos ahora, ya que vimos el contexto general, vamos explicándolo de nuevo, ¿sí? Vamos a la tabla. Ya, si se dan cuenta, nos hablaba del caso 2, ¿sí? Dentro de las especificaciones de placas que pueden ser soldadas. ¿Sí? En el caso 1, por ejemplo, recordamos que son todos los miembros de tensión donde la carga de tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante sujetadores o soldadura. Esto se puede aplicar. ¿Sí? El caso 1 puede darse cuando tengo placas. Realmente el rezago de cortante es nulo prácticamente ahí, porque les digo, la distribución de la soldadura es también uniforme, entonces no pasa eso. Ahora, este caso 2 sí se puede aplicar a soldaduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice todos los miembros a tensión, excepto placas y perfiles HSS, donde la carga de tensión se transmite a alguno, pero no todos los elementos de la sección transversal mediante sujetadores o soldadura longitudinal. ¿Sí? Hay que diferenciar entre soldadura longitudinal y soldadura transversal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Este, imaginen ustedes tienen aquí, eh, qué sé yo, un perfil visto desde un lado. ¿Sí? Ahora, digamos, yo quiero soldar aquí placas a lo largo, digamos, otro perfil aquí, otra placa, para reforzar por alguna razón el elemento de tensión. O, a ver, mejor explicado, a ver, déjenme borrar esto. ¿Sí? O ahí, por ejemplo, ahí se va a entender mejor. ¿Sí? Entonces, este es un perfil y es una placa a la cual quiero soldarla para transmitir esfuerzo de tensión. Entonces, eh, la soldadura longitudinal sería la que va aquí. ¿Sí? Y obviamente hay diferentes tipos de soldadura, eso ya veremos más adelante igual. Pero las soldaduras irían aquí. Esas serían las soldaduras longitudinales. Estas son las que realmente sí soportan los esfuerzos de tensión. Por lo general se hace esto también. Se hace esos remates que se le conoce en la soldadura, que tienen otra utilidad, pero realmente, que ya veremos más adelante cuando analicemos soldaduras. Pero de momento, analizando elementos de tensión, pues estos no ayudan mucho a la distribución uniforme de los esfuerzos. ¿Sí? Tienen otra utilidad, obviamente, para generar una mejor unión, pero no para transferir de manera uniforme los esfuerzos. O sea, estos no colaboran al retraso de cortante. Tienen otras utilidades, pero no al retraso de cortante, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que sí colabora al retraso de cortante? Obviamente la soldadura longitudinal. ¿Por qué? Porque evidentemente está proyectada o se realiza en la misma línea de acción de la carga. ¿Sí? Entonces esta sí ayuda a transmitir los esfuerzos de tensión al elemento. ¿Sí? Estos más bien son especie, por así decirlo, de elementos adicionales de sujeción, la soldadura transversal, los remates. ¿Sí? Pero esta es la que realmente transmite de manera uniforme los esfuerzos acá, al perfil. Dicho eso, vamos a analizar nuevamente los casos que nos ponen acá. Ya.
Y aquí nos dice, si la carga se transmite solo por soldaduras longitudinales, sí, solo por soldaduras longitudinales, a otros elementos que no sean placas, eso también es importante, a otros elementos que no sean placas, o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, el área debe ser igual al área bruta total AG del miembro, ¿sí? Que es el caso 2 de la tabla, que acabamos de ver. Ahora, si la carga de tensión se transmite solo por soldaduras transversales, ¿sí? En cambio, pues, los que les digo, o sea, las transversales, A debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U es igual a 1. Es el caso 3 de la tabla. Veamos el caso 3 de la tabla. ¿Qué nos dice? El caso 3, miren, todos los miembros de tensión donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura transversal, ¿sí? Y algunos, pero no todos los elementos de la sección transversal. En este caso, el área neta, ¿sí? Es el área de los elementos directamente conectados. Y U se hace igual a 1. Eso recuerden, solo por soldadura transversal, ¿sí? Ahora, ya. Las pruebas han mostrado que cuando las placas o barras planas, ¿sí? ¿Recuerdas eso? Placas o barras planas, conectadas por soldadura de filete longitudinales, se usan como miembros en tensión, ¿sí? Ellas pueden fallar prematuramente por retraso de cortante en las esquinas si las soldaduras están muy separadas entre sí. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Nosotros podemos usar elementos compuestos, ¿sí? Como habríamos hablado ya alguna vez, que hacen referencia a la combinación de diversos elementos para formar un perfil, por ejemplo, para completar un área en específico. Entonces, imaginemos que tengo esto, que yo formé este perfil, ¿sí? Entonces, aquí nos hace referencia de que los filetes longitudinales de soldadura, es decir, que se pueden presentar de esta manera, obviamente nosotros no podemos, bueno, no, o no es una práctica común hacer un solo filete para unir todo el elemento, sino que se van haciendo, ¿sí? En determinadas zonas, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque obviamente va a ser muy costoso soldar todo esto. Hacer solo puntos, como suelen decir, que tampoco es recomendado, solo hacer un punto, 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 tiene que ser un filete. Ahora, dice que estas pueden fallar prematuramente por retraso de cortante en las esquinas, ¿sí? Estas partes de aquí, si las soldaduras están muy separadas entre sí. Entonces, ¿qué nos especifica la ISC? Que cuando se encuentren en tales situaciones, las longitudes de las soldaduras no deben ser menores que el ancho de las placas o barras. O sea, este filete tiene que ser como mínimo el ancho de la placa conectada, ¿sí? Que va a estar sometida a tensión. Porque recuerden, estamos hablando de elementos a tensión como tal, ¿sí? Barras o placas que están conectadas por soldadura para tensión. Entonces, en este caso, la letra A representa el área de la placa y U por A el área neta efectiva. ¿Sí? Tales situaciones deberán usarse valores de U de la tabla 4. Al caso 4 de la tabla, nuevamente. Caso 4, ¿qué nos dice? Placas donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura longitudinal. ¿Sí? Miren, es lo que les decía. Bueno, que mucho la grande. Fíjese aquí, ¿sí? Tengo el elemento, por ejemplo, este puede ser el elemento de la unión y este es el elemento sometido a tensión, ¿sí? Entonces, si yo quiero unir estos elementos, están sometidos a tensión, como les mostraba hace un rato. Voy a dibujarlo nuevamente lo que les mostré. Bueno, aquí lo exageré un poco, pero digamos, tengo un elemento ahí, que es el elemento base, y tengo el elemento sometido a tensión, que es este. Bueno, voy a alargarlo un poquito más para que se entienda mejor. Es el elemento que viene sometido a tensión. Obviamente aquí es como hacerle un corte, porque esto va largo para allá. Y este es el elemento que va a ser como el elemento base. Entonces, yo aquí puedo generar estos,
filetes de soldadura. ¿Sí? Obviamente aquí se ve exagerado, acá se entiende un poquito mejor. Si se dan cuenta, este filete de soldadura de aquí, ¿sí? Tiene una longitud L, ¿sí? Y esa longitud L es la que nos recomiendan que debe tener un determinado valor para evitar el rezago de cortante. Pero claro, va a depender de las características de la unión. Ya cuando veamos, bueno, el diseño de las uniones ya se entenderá un poco mejor esta parte. Pero ante esta situación de que puede presentarse diferentes longitudes con respecto al W, sí, es que nosotros pues planteamos diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, aquí la primera. Si L, si esta L es mayor o igual a 2 veces W, ¿sí? A 2 veces esto, U es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener una adecuada distribución de los esfuerzos de tensión, ¿sí? Ahora, si 2W es mayor a L y esta es mayor a 1.5 W, U va a ser 0.87, ¿sí? Ahora, si 1.5 W es mayor a L y este es mayor o igual a W, U vale 0.75. Entonces, ante cualquiera de estas situaciones que se nos presenten, nosotros podemos determinar cuál es el valor de U. Y directamente multiplicamos U por el área gruesa del elemento. Y obtenemos el área efectiva para determinar cuál va a ser el tipo de falla. ¿Sí? Con el ejercicio creo que se va a entender un poco mejor. Ya. Estas son las situaciones que habíamos visto. ¿Sí? El W, como les digo, es el ancho de la placa. Ahora, para combinaciones de soldaduras longitudinales y transversales, L debe tomarse igual a la longitud de la soldadura longitudinal porque la soldadura transversal tiene poco o ningún efecto sobre el retraso de cortante. Es decir, hace poco por llevar la carga a partes no conectadas del miembro. Lo que les decía hace un rato. Nosotros conocemos igual diseño de soldaduras. La longitud de la soldadura se toma toda la longitud del filete en algunas ocasiones. ¿A qué me refiero con esto? Tengo aquí, digamos, la placa de unión. Y acá tengo el miembro que llega a conectarse a tensión. Entonces yo aquí tengo que, pues, hacer el filete aquí y el filete acá. ¿Sí? Ahora, la longitud solo es esta de aquí, solo de aquí hasta acá. Nosotros cuando hagamos diseño de soldadura, en cambio, nosotros tomamos en cuenta todo esto más lo de acá abajo, porque es realmente lo que va a resistir. Pero para este tipo de análisis, solo la longitud es esta. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Esta es la longitud, no se vayan a confundir. Luego, pues ya cuando hagamos, como les digo, soldadura, nosotros también analizamos esto, ¿sí? Y vemos cómo se comportan estos remates, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero de momento, solo la longitud es esta. A pesar de que puedan haber remates también, igual, la longitud sigue siendo esta. Eso acuérdense, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. ¿Qué nos dice? La placa de 1 por 6 pulgadas mostrada en la figura siguiente está conectada a una placa de 1 por 10 con una soldadura de filete longitudinal para soportar una carga de tensión. Determine las resistencias de diseño por tensión LRFD y de diseño por tensión permisible ASD del miembro. ¿Sí? Si FY es igual a 50 kilolibras o 50 kSI y FU es igual a 65 kSI. El procedimiento es el mismo, chicos. ¿Sí? Aquí tenemos el gráfico, el esquema. Entonces, cuando yo tengo el esquema, ¿qué debo analizar del esquema? ¿Qué debo yo obtener del esquema? Primero, debo analizar la soldadura. Tengo soldadura de filete longitudinal, no tengo remates. La soldadura tiene una longitud de 8 pulgadas, medidas a todo el filete tiene 8 pulgadas, por lo cual asumimos que puede tener un correcto comportamiento porque es mayor al espesor. O sea, esto siempre se recomienda que sea por lo menos, o sea, para que se comporte bien, por lo menos tiene que ser mayor o igual al espesor. Y ya vimos que para que el área sea totalmente efectiva, pues lo ideal sería que esto sea 12,
¿Por qué? ¿Por qué digo que sea 12? Analizando esto, ustedes pueden darse cuenta. Cuando L es igual, mayor o igual a 2W, U es igual a 1. Es decir, que ahí tenemos una correcta distribución de esfuerzos. Entonces significa que cuando L sea 2W, sea 12, tenemos un comportamiento ideal. ¿Sí? Es una pista igual para lo que es la parte de diseño de uniones. La placa a la cual se encuentra conectada es una placa de 1 pulgada, 1 por 10 pulgadas. ¿Sí? Y esos miembros están sometidos a tensión. O sea, acá esto puede igual seguir largo, esto puede seguir igual largo. O sea, no hay ningún problema en eso. ¿Sí? Porque esto, digamos, puede ser una situación en la cual tengamos algo como lo siguiente. Tengo un elemento aquí a tensión y tengo, como les digo, ese apoyo puedo generar uniones súper largas. Entonces, algo así. Entonces, para que la distribución sea adecuada, aquí este filete de aquí, pues tiene que ser como mínimo este ancho. Y ideal si es mayor a si es mayor a 2 veces este ancho. ¿Sí? Ambos miembros sometidos a tensión. Ya que tengo esos datos, entonces yo puedo analizar o bien esta placa o bien esta placa. O sea, a la final son dos casos diferentes que podría analizarlos porque cada uno tiene su área respectiva. ¿Sí? A ver, esta placa de aquí, si nosotros la vemos de manera transversal, lo que vamos a ver, pues, evidentemente, es esto. ¿Sí? Una placa que tiene 6 pulgadas de espesor y que tiene 1 pulgada, ¿sí? Bueno, 6 pulgadas de ancho y 1 pulgada de espesor. Y la de acá, en cambio, es una placa de 10 pulgadas, pero igual, 1 pulgada de espesor. Y juntas, vista desde perfil, veríamos algo como esto. ¿Sí? Bueno, más pegaditas, pero ahí. Y también veríamos la soldadura de filete acá. Bueno, el filete realmente es como una especie de arco, ¿no? Pero aquí como no tengo arcos, pues se dibuja así. Más o menos se representa. ¿Sí? Es lo que veríamos transversalmente. Entonces, como les digo, el procedimiento el mismo que aplicamos la semana anterior, no cambia. O sea, lo único que va a cambiar es que no calculo área neta y el U es diferente. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo hacer siempre para cualquier análisis de este tipo, recuerden que es analizar el miembro solo. ¿Cómo se comporta ese miembro solo? Si lo pusiera ese miembro a ese elemento estructural, lo pongo en una prensa y lo someto a esfuerzos de tensión, ¿cómo se va a comportar? Eso es lo que voy a analizar en principio. Entonces, para eso necesito yo el área bruta. ¿Sí? ¿Y cómo lo obtengo? Multiplico primero el esfuerzo de fluencia por el área bruta o el área gruesa. ¿Y qué voy a obtener? Esta carga de 300 kilolibras. ¿Qué significa estas 300 kilolibras? Recordemos, estas 300 kilolibras lo que me dicen es que este va a ser el esfuerzo máximo antes de que ocurra la fluencia. O sea, aquí le agregamos 300.0001 y fluye. Sí, ya llegó al esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Pero como nosotros somos nos vamos más del lado de la seguridad, recordemos que aquí debemos aplicar metodología LRFD y SD, las cuales lo que hacen es que reducen la carga. ¿Sí? Entonces, no voy a llegar en 300 a la fluencia, no. Yo voy a llegar un poco antes, según las consideraciones que yo tengo. Porque eso sería un caso ideal, en que el material es perfecto, todo es perfecto, pero pueden ocurrir errores, recuerden, a lo largo del diseño de la construcción, que pueden hacer que realmente este no sea el valor, y por eso tenemos las metodologías LRFD y SD. Entonces, LRFD, recordemos, ¿qué me dice? Multiplícalo por 0.9, o sea, realmente la resistencia no es 300, sino que es el 90% de ello. ¿Qué significa? Multiplico 0.9 por 300, 270. Entonces, según el RFD, luego de 270 ya puede llegar a fluir. ¿Sí? Esto por la seguridad, por los análisis estadísticos que se han hecho, por experiencia en otros proyectos. Este es un factor ideal para... ¿Sí? Entonces la carga de 270 sería como que nuestra carga ya, a partir de la cual puede entrar en fluencia, o que para nosotros sería ya un estado límite. ¿Sí? Y para SD, recordemos, dividimos para 1.67 y tenemos 179.6 kilolibras. Y acá la bajamos bastante. ¿Sí? Ahora,
Para la resistencia a la fractura, que es el siguiente paso, ya con esto de aquí está la afluencia bruta. Ahora, resistencia a la fractura. Y yo me acuerdo, a ver, para resistencia a la fractura yo necesito el área efectiva. El área efectiva era igual al área neta por U, pero aquí no tengo área neta. Entonces el área efectiva en este caso es igual al área bruta directamente por U. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino U? Como tengo una soldadura de filete, yo me voy a analizar qué caso se aplica aquí. Tengo, a ver, acuérdense esto, 8 pulgadas de longitud, 6 pulgadas de W. Vamos acá. ¿Cuál de estos casos aplica para nosotros? ¿Cuál creen que aplica a nosotros? ¿Sí? El caso, el 1, el 2 o el 3. Analícenlo. A ver, recordemos los datos. Aquí les pongo los datos. L8 y W6. Sí, L es 8 y W es 6. Entonces, ¿cuál de los casos? A ver, primero veamos. Esto es 8, mayor o igual a 2 por 6, 12. No, este de aquí no es. El de acá. Aquí tenemos 12 es mayor a 12 es mayor a 8, sí. Y 8 es mayor a 1.5 por 1.5 por 6, ¿sí? Es 9. No, 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 es 9. Sería el caso 3 del de U075. Sí, entonces no es el caso, no es el segundo Sí, caso, perfecto. sí. Tercer caso, 1.5 W, que sería 9, ¿es mayor a 8? Sí. ¿Y 8 es mayor a 6? Sí. Entonces nuestro caso es este. Entonces nuestra U va a ser 0.75. ¿Sí? Entonces miren, U 0.75. Entonces, directamente, aquí el área efectiva en esos casos es el área neta, que en definitiva es el área gruesa, por U. ¿El área gruesa cuál es? 6 pulgadas cuadradas, porque tenemos un perfil de 6 por 1. ¿Sí? Y esto multiplicado por 0.75, entonces nuestra área efectiva es 4.50 pulgadas al cuadrado. Entonces, como ya tengo el área efectiva, determino cuál es la carga con esa área efectiva que podría producir la fractura. ¿Cómo lo hago? Multiplico el esfuerzo de fractura por el área. Recordemos, esto es basado en el principio de esfuerzo que es igual a fuerza sobre área. Entonces, esta carga de 292.5 kilolibras es la que podría causar la fractura con esta área, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que ser nuevamente conservadores. Y esto decimos, no, si yo llego a 292 ya hace rato se había roto, según las metodologías. Entonces, el RFD, ¿qué me dice? Multiplícalo por 0.75. Y ASD me dice divídelo para 2 directamente. Entonces, multiplicamos la carga que hemos obtenido por 0.75 y tenemos 219.4 kilolibras. Y ASD 146.2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la carga que va a mandar? Analizo, a ver, aquí tengo 219 y acá arriba tengo 270. Entonces, miren, más rápido llego a qué? A la fractura que a la afluencia. Y usted se puede preguntar, ¿cómo puedo llegar más rápido a la fractura que a la afluencia? Y acuérdense, que dentro del sistema o del diseño, de este diseño en particular, yo tengo, por ejemplo, la curva de esfuerzo de formación del elemento en particular, pero también tengo que analizar cómo se comporta la zona de la unión. Entonces, mientras, aquí tengo esto, mientras el resto del elemento puede que esté por aquí, la zona de la zona de la unión ya puede estar ya por acá. ¿Por qué? Porque tengo mayor concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces, en un caso todavía no llego a la afluencia, pero por otro lado ya se sobrepasó ese límite y ya puedo estar próximo a la fractura, ¿sí? Entonces, en este caso, debido a la unión, ¿sí? Lo que va a mandar, pues evidentemente es esa concentración de esfuerzos. Entonces, si yo sobrepaso una carga de 219.4, la zona de la unión se podrá fracturar y ya tendrá una falla. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, este de aquí, chicos, este quiero que lo hagan ustedes. Sí, anótenlo y quiero que lo intenten resolver. Voy a ponerle aquí pausa a la grabación.
Ok, chicos, vamos a resolverlo rápidamente, ¿sí? Para avanzar con el tema. Yo me imagino que ustedes ya igual ya lo tienen acá. Les voy a explicar igual, de todos modos, ¿sí? ¿Cuál es el análisis que debemos hacer acá? Primero, a ver, veo que estoy conectando. Tengo una placa, que puede ser una placa de unión, probablemente. Y esta placa está conectada a un perfil, a un ángulo, que está sometido a esfuerzos de tensión. Pero la soldadura que se ha hecho del ángulo solo es en la base, si se fijan, ¿sí? He hecho una soldadura de filete y un remate transversal, o en toda la longitud. Entonces, si yo lo que voy a ver en la soldadura o lo que veo en el perfil que han soldado, acá voy a dibujarlo. Voy a dibujar esta vista. Entonces voy a ver aquí, soldadura a lo largo de toda esta zona y soldadura acá. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, como hay esa soldadura en esa zona, evidentemente podemos tener un rezago de cortante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos el perfil, veámoslo de lado. Yo veo el perfil así. Sería esto. Y esto. Es un corte del perfil, nada más. Ya. Entonces, la soldadura solo está actuando en la parte de acá abajo. Solo ahí. Sí, bueno, la altura de la soldadura, bueno, el hecho es que actúa ahí. Ya. Ahora, ¿esto qué significa? Que los esfuerzos de tensión, igual lo que van a hacer es esto. O sea, van a venir acá y luego se van a concentrar ¿dónde? Aquí. Entonces tengo una zona, que es esta, que está subutilizada. Por lo tanto, eso significa que tengo un rezago de cortante. Al tener un rezago de cortante, eso significa que tengo un área muy pequeña del perfil que está soportando la mayoría del esfuerzo de tensión. Que si me vengo para acá, o sea, en esta zona de aquí, todo el perfil soporta la carga. Perfecto. Pero una vez que ya me acerco acá, puede ser que solo esta zona de aquí, o sea, solo esto, esté soportando el esfuerzo de tensión. Y si ustedes diseñaron el perfil para que toda la sección resista y de repente les dicen, no, te voy a cortar la sección, evidentemente lo que va a pasar es que aquí se va a concentrar el esfuerzo. Si se concentra el esfuerzo, esta zona es propensa a fallar. Y eso es lo que queremos evitar y eso es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué características conozco del perfil? Yo conozco que es un perfil, es un ángulo de tipo L8 por 6 por 3 cuartos. ¿Sí? Tengo aquí las 8 pulgadas. ¿Sí? 6 pulgadas de altura y 3 cuartos de espesor. Es lo que tiene este perfil. Conozco también este valor de X, ¿sí? Que por lo general les digo, eso lo podemos conseguir o lo podemos calcular. ¿Y qué mide esta X? Mide la distancia desde el punto de conexión, o sea aquí, la placa es donde se conecta, hasta el centro de gravedad de la figura. ¿Sí? Que es 1,56. Como la soldadura está aquí, en esta zona, si vemos el 1,56 mide esto. Desde donde yo lo sueldo, que es esta parte, porque aquí va a estar la soldadura la podemos representar así. ¿Sí? Acá igual. Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí, Luis? no, perdón, es que pensé que no estaba dibujando, pero ya vi el... Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, como la soldadura está aquí, entonces miren, recuerden que siempre era desde el punto de conexión hasta el centro de gravedad de la figura, que sea paralelo. En este caso, el punto de conexión, ¿dónde es? Es aquí, debido a la soldadura. Si fuera un orificio, el punto de conexión sería un poco más acá abajo, ¿verdad? Pero como es un ángulo que está soldado, el punto de conexión pues es aquí. Entonces, desde aquí al centro de gravedad de la figura, tengo este 1,56. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Digo, no olviden que cuando teníamos placas conectadas a través de orificios, por ejemplo, este, algo así, y aquí había un orificio, entonces ese X se medía en cambio desde aquí, desde donde estaba el agujero, acá abajo.
porque ese era el punto de unión, ¿sí? Hasta el centro de gravedad de la figura, que sea paralelo. Eso recordemos que lo vimos en la clase pasada. Ya, entonces, ya con eso, igual, el análisis es el mismo. Siempre tengo que ver, como una receta, primero, calcular cuál sería el esfuerzo de fluencia bruto. O sea, ante qué esfuerzo podría fluir, ante qué fuerza puede fluir con este esfuerzo. Luego lo reduzco a ese de ahí, para tener algo más permisible o algo más dentro del rango de seguridad. Y el siguiente paso es determinar, en cambio, cuándo falla a corte o cuándo falla por una fractura, perdón. ¿Sí? Entonces, el primer paso, determinar fluencia bruta. Para ello, ¿qué hacemos? Multiplicamos el FY, que es el F de fluencia, por el área gruesa. Son 50 kSI por el área, que sería 9.99 pulgadas cuadradas. Eso nos da 449.5 kilolibras. A esto debemos multiplicarlo por un factor, según el RFD y según ASD. ¿Para qué? Para reducirlo. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme llegar hasta esto, porque probablemente puede fallar antes. Entonces, según el RFD es el 90%, que serían 449.5, y según la ASD es el valor dividido por 1,67, que sería 299.1 kilolibras. ¿Sí? Luego, por fractura, ¿qué hago? Para fractura necesito el área efectiva. El área efectiva era igual al área neta por U, pero el área neta en este caso es igual al área gruesa. Entonces, el área efectiva en este caso es el área gruesa por U. ¿El área gruesa cuál es? Ya la tengo, 9.99 pulgadas cuadradas. ¿Y el U? ¿Cuál es el U? Tengo que analizar qué caso yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo voy a la tabla, por eso sí les decía que esta tablita es buena que la tengan a la mano, ¿sí? Si yo voy a la tabla, miren, tengo este caso, que tengo esto de aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que el U, ¿cómo lo determino? 1 menos X sobre L, ¿sí? L, acuérdense, era la longitud de la conexión. Entonces, yo aquí ya conozco las características, ¿sí? de la unión. Tengo aquí 6 pulgadas y aquí tengo 8 pulgadas, ¿sí? Pero recuerden, ¿cuál era la que resistía tensión realmente? ¿O cuál era la que evitaba retraso de cortante? Esta. Entonces, ¿cómo calculo el U? Sería 1 menos el 1.56, que ya vimos cuál era, sobre 6 pulgadas. ¿Por qué 6 pulgadas? Porque esa es la longitud de la conexión. A pesar de que todo el filete de la soldadura o el diseño de la soldadura es todo esto, para este tipo de análisis de rezago de cortante, acuérdense, el rezago de cortante, no resistencia de la soldadura para soportar los esfuerzos, no. El rezago de cortante en el perfil, porque yo estoy analizando el perfil, no estoy analizando la soldadura. Luego la soldadura, pues la analizo de manera diferente. Cuando haga el diseño de la soldadura, me va a salir que si yo pongo este pedacito de aquí, pues no va a soportar toda la carga. La carga se reparte. Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí, Alejandra? disculpe que lo moleste. X, ¿desde dónde se medía? Es que no se puede ver lo que nos indica. Ya, a ver, ¿están viendo la diapositiva? Ah, no, Sí. a ver, perdón, estoy yo en otra, perdón, estoy en otra pantalla. Yo estaba haciendo full cosas. Pero bueno, en el video se va a ver, pero voy a repetir, ¿ya? Muchas gracias por avisarme, porque estaba yo avanzando ya bastante y no, incluso con cálculos y eso. A ver, muchas gracias por avisarme, tienes toda la razón. Aquí les explico. Entonces, a ver, me había quedado que en la parte de la tensión era sencilla. O sea, eso les digo, o sea, calculo el área, es el área gruesa por el FY, y eso me sale 499.5 kilolibras, ¿sí? Luego eso lo multiplico por 0,9 y por 1.67 y ya tengo lo que es el esfuerzo perdón, la fuerza que provoca la falla por tensión, ¿sí? Esta parte creo que está clara y es la más sencilla de todas porque se repite el proceso. Y aquí el área pues tampoco cambia. Ahora, acá, la fractura. Esto les decía, el X, este X de aquí, ¿sí? Verán, este X se mide, y aquí les voy a dibujar nuevamente. Este X se mide desde aquí, desde donde se hace la soldadura, ¿sí? Hasta el centro de gravedad paralelo en el perfil.
¿sí? En este caso, ¿cuál es el paralelo? Que sería el eje, ¿sí? El centro de gravedad en Y, ¿sí? Entonces yo mido este valor de aquí, que es 1,56. Ese sería mi X. ¿Y cuál es mi longitud de la soldadura? Es esta, 6 pulgadas, ¿sí? Eso también les repito. Yo puedo tener toda esta longitud de la soldadura, ¿sí? En el diseño de la soldadura me va a salir que yo para soportar la tensión tengo que tener toda esta longitud. O sea, toda esta soldadura soporta la tensión. Sí, perfecto, eso me da el diseño, no pasa nada. Pero aquí estoy analizando yo el perfil. ¿Sí? No estoy analizando la soldadura, estoy analizando el perfil. Y para el perfil, lo único que le interesa para no sufrir concentración de esfuerzos es que esta longitud de aquí sea grande o pequeña. Entonces, mi longitud de la unión en este caso es solo esta. ¿Sí? Solo estas 6 pulgadas, porque son las que evitan el rezago del cortante. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago, ¿no? Aquí lo que hago que es la X, que es el 1,56, lo divido para las 6 pulgadas, sí que es la longitud de la soldadura. ¿Y qué obtengo? Que el valor es 0,74. Eso les indicaba también que estaba en la tabla. Este es el caso 2. Miren, es este de aquí, el caso 2. ¿Sí? Entonces, por eso tomamos este valor de aquí. U menos es igual a 1 menos X sobre L. Ya. Entonces ya con esa área efectiva, ¿sí? Ya calculo lo que es la fractura. ¿Cómo calculo la fractura? Con el F último multiplicado por el esfuerzo último multiplicado por el área efectiva. Me va a dar una carga de 517,3 kilolibras. ¿Qué significa? Que esta es la carga que con estas condiciones produciría la falla de rotura, siempre y cuando pues todas las condiciones adicionales sean favorables. Ahora, nuevamente, en el diseño y construcción pueden haber errores, en la fabricación de los elementos pueden haber errores debido a las estadísticas, análisis que se han hecho. El RFD me dice, no, esta no es la carga, sino el 75% de esto. Entonces multiplico por 0,75. Y SD me dice, no, es la mitad de esto. Entonces lo divido para 2. Entonces luego comparo, a ver, para la rotura, o sea, la fractura puede ocurrir en la unión a una carga de 388 kilolibras. Mientras que la fluencia, ¿cuándo iba a ocurrir? Iba a ocurrir en 449,5 kilolibras. ¿Qué significa? ¿Cuál es la carga que manda? La fractura. Es decir, mi diseño no debe sobrepasar 388,8 kilolibras. Lo cual, imagínense ustedes están haciendo una evaluación estructural de un elemento de tensión y ustedes determinan que la fractura en la unión puede ocurrir a 388,8 y van a ver cuánto está cargando. No, es que el puente está cargando 400. Entonces ahí están ya, o sea, sobrepasando este esfuerzo. O sea, y lo más probable es que esté próximo a la falla o si falló fue por eso. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta ese análisis. Ya. Entonces, con esta parte concluimos esta parte de la tensión. Todavía nos falta un tema más que es bloque de cortante, que lo veremos la otra semana. Pero era para completar esta parte que nos quedaba pendiente de la semana anterior. ¿Sí? Voy a parar esta grabación.